bienvenidas a cada una a este templo. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de abrir su palabra. Dice Hebreos 12, con el contexto en el que en el capítulo 11 ha hablado de grandes héroes de la fe como lo son Abel, Noé, Enoc, Abraham, Isaac, Jacob, José, Jeremías, Isaías, y podemos seguir la lista. En ese contexto dice Hebreos 12, por tanto también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Y habla de los testigos del capítulo 11. Pero entre esos testigos también hay grandes mujeres. La Biblia nos habla de grandes ejemplos de mujeres que podemos imitar, que podemos seguir su ejemplo. Pero estamos en la época navideña. ¿Y qué mejor mujer para hablar hoy que María? Sin ponernos de acuerdo con la hermana Nelly, ella dirigió el juego, la hermana Noemí hizo la dramatización, las hermanas hicieron la lectura, y es sobre ese pasaje que vamos a meditar. María, una mujer bendecida. Vamos a regresar un poquito ahí en Lucas capítulo 1, versículos 46 al 53, y sobre esta mujer vamos a hablar en esta mañana, sabiendo que podemos aprender mucho acerca de su ejemplo. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra, y te pido, Señor, que a cada una, según la necesidad, nos hables, llegues con tu palabra, Señor, con el ejemplo de esta gran mujer, a quien tú soberanamente escogiste por gracia, para que fuera la mamá de Jesús, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por lo que vamos a aprender en esta hora. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a acercarnos a María como una mujer muy especial, muy importante, muy bendecida, como lo dice el título. Sus antecedentes: María era de Nazaret, que quedaba en la provincia de Galilea. No sabemos mucho de su familia, la única pariente que se menciona en la Biblia es Elizabeth. Era de la tribu de Judá, igualmente que José, por tanto eran descendientes de David. Es por ello que cuando se realizó el censo, María y José tuvieron que viajar para poder ir a censarse a Belén y así cumplir la profecía que había dicho: pero tú, Belén Éfrata, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre las tribus de Judá, porque de ti me va a salir el Salvador. Entonces es debido a que eran descendientes de David que ellos tuvieron que viajar para censarse. La genealogía de María la encontramos en Lucas 3, 23 al 28, y también en Mateo 1, del 1 al 17. Si usted ve, y esto es importante notar porque hay unos detalles claves en el texto. Cuando en Mateo capítulo 1 se detalla la genealogía de Jesucristo, en el versículo 16 dice: y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús. Y es tan importante aún en esos pequeños detalles notar que no dice que era esposo José de María, de los cuales, porque usted y yo vamos a ver que su nacimiento fue virginal. Entonces aquí se nos aclara la genealogía que viene desde la tribu de Judá. Y también en Lucas capítulo 3, del 23 al 38, son solo pequeños detalles que quiero tomar en cuenta. Esta genealogía se va hasta Adán, pero empezando en el versículo 23 dice: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio. Era hijo, según se creía, de José, hijo de Elí, y va toda la descendencia hasta Adán. Entonces, sus antecedentes son esos. María era de Nazaret, de la tribu de Judá. Era descendiente de David. Era una virgen cuando Jesús nació. Y la hermana que representaba a María nos hacía referencia al texto de Isaías 7:14, en donde
el Señor 700 años antes del nacimiento de Jesús ya se había profetizado que Jesús nacería de una virgen. La palabra virgen originalmente es la palabra alma, que solo significa una jovencita, pero cuando el Antiguo Testamento fue traducido, se tradujo como partenos, que es una que no había conocido a otro íntimamente. Eso significa la palabra virgen. Una jovencita que no había conocido a otro íntimamente. Eso nos habla de su vida de pureza. María era una chica pura. Difícilmente en nuestra sociedad hoy encontramos eso. Eso ya no es un valor que se da en el hogar, en muchos hogares, pero nosotros como creyentes sí lo cultivamos en nuestras casas. También este detalle de que María era virgen lo podemos corroborar por la conversación que María tuvo con el ángel Gabriel. Era razonable, entendible su asombro cuando le dice: ¿cómo puede ser esto? Pues yo no conozco varón. Entonces ahí nos confirma que María no había tenido una intimidad con nadie. Y era importante el hecho que Jesús naciera de una virgen. Y yo quiero que me ponga mucha atención con esto, porque cautivó mi atención. Dice: si Cristo hubiera nacido normalmente de padre y madre, como nuestros hijos, sería otro humano y no Dios, y hubiera heredado por tanto la naturaleza pecaminosa. El Salmo 51:5 dice: en pecado me concibió mi madre. Y no porque la relación de esposo y esposa sea pecado, sino porque nosotros somos pecadores. Dice Romanos que somos también parte de esa raza y de esa representación de Adán, y nosotros les transmitimos esa naturaleza pecaminosa. Ve el bebé que tenemos ahí atrás que pasó aquí a la dramatización. Tan lindo, tan inocente, pero qué pena, porque es también pecador, como su hijo, como el mío, como yo, como usted, como mi madre, como mi padre, como los suyos. Todos los seres humanos somos pecadores. Y si Jesús hubiese nacido de padre y madre, hubiese sido humano, por tanto pecador, y no nos hubiera podido redimir. También era importante que el Salvador fuera un representante perfecto de lo divino y lo humano. Por esta misma razón Jesús no fue creado como ángel. Jesús no es un ángel. Jesús es el Hijo de Dios. Dice la Biblia, y en el texto que leyó la hermana decía: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. No les puedo explicar, yo no lo entiendo, yo no lo sé, qué fue lo que pasó en el vientre de María. Pero lo debemos creer y aceptar por fe, que dice la Biblia: el Espíritu cubrió a María y ella concibió. Y su hijo fue divino 100%, porque era el Hijo de Dios concebido por el Espíritu Santo, y humano 100%. Porque tenía una mamá humana. Y un detalle que me llamó mucho la atención, dice: puesto que María era la madre humana de Jesús y la única humana presente en el acto, muy probablemente se pareció a ella. Muy probablemente tuvo facciones de ella. Probablemente, no lo sé. El hecho de que Dios usara a María, una mujer, para tomar este papel tan importante en su plan divino, eleva el valor de toda mujer. O sea, Dios eligió a una doncella, a una virgen de Belén, para poder concebir a su hijo. Gálatas 4:4 dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo al mundo nacido de mujer. Nacido de mujer. Ella fue elegida para amamantarlo y cuidarlo durante la infancia. Fíjense, pónganse en el lugar de María. Si con nuestros hijos sentimos tanta alegría de todo lo que ellos van progresando cuando son bebés y ya pueden comer papilla, cuando ya empiezan a gatear, cuando dan sus primeros pasos, usted sabe todo el proceso. Pero ella estaba criando al mismísimo Hijo de Dios. Dice que ella fue elegida para amamantarlo y cuidarlo durante su infancia, para guiarlo con amor durante su adolescencia.
no ha de haber sido un chico rebelde como los nuestros. ¿Por qué? Porque él no tenía pecado. Él debe haber sido un chico sumiso, obediente. Fue escogida para prepararlo con sabiduría materna para su vida de adulto. Jesús, siendo Dios, era perfecto, y María no podía perfeccionarlo más. O sea, María no podía aportar al carácter de Jesús, ayudarle en su temperamento. ¿Me explico? Porque Él era perfecto, porque es Dios. Sin embargo, en Lucas 2:51 dice que Jesús crecía y se fortalecía. Y dice que crecía en gracia con Dios y con los hombres. ¿Qué virtudes tenía María que nosotros podemos cultivar en nuestra vida? Dice Lucas 1:28, el ángel le dijo: bendita tú entre las mujeres. Dios la escogió a María para ser la madre del Hijo de Dios. Yo quiero que usted atienda muy bien lo que le estoy explicando, porque dice ella era la madre del Hijo de Dios. Muchas veces podemos confundir y decir es que María es la madre de Dios. No, María es la madre del Hijo de Dios. Y por ejemplo dice en Génesis 4, leí Gálatas 4:4 que dice: y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo al mundo, nacido de mujer. Y en 1 Timoteo 3:16 que leo aquí dice: no hay duda que es grande este misterio de nuestra fe. Él se manifestó como hombre. No sé si alguien tiene otra versión que me ayude. 1 Timoteo 3:16. Ana María, déme leyendo. Dice: es indiscutiblemente grande, es el misterioso de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Dice: indiscutible es este misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Entonces María fue bendita entre las mujeres porque ella fue escogida para ser la mamá del Hijo de Dios. Ella fue escogida porque Dios tiene gracia hacia ella, como la ha tenido hacia nosotros. Ya le voy a explicar por qué. Dios, cuando me escogió a mí para ser salva, o le escogió a usted para creer en Cristo, no es que vio algo especial en nosotros. No es que vio que nosotros sí íbamos a responder, o sí íbamos a creer, o que nosotros sí íbamos a obedecer. No, Dios no vio nada bueno en nosotros. La Biblia dice que todas nuestras justicias, todo lo bueno que nosotros podamos hacer es como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué buenas cosas podemos hacer o qué buenas cosas podemos presentar delante de Dios? Nada. Entonces, ¿por qué Dios se fijó en nosotros? Por gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo inmerecido de Dios. Mana Gisela, usted se disfrazó y pasó aquí a representar a María, y el primer regalo se lo mereció. Pero el segundo, ¿qué hizo para ganarse? Se ganó 2 regalos esta mañana. ¿Qué hizo para ganarse? ¿Sabe qué? Extender la mano, recibir y decir gracias. Entonces María fue escogida por Dios para ser la mamá de Jesús por gracia. Claro, ella estaba llena de virtudes que nosotros como humanas, como mamás, como esposas podemos imitar. Sin embargo, todo lo que Dios hace por el humano sigue siendo por gracia. No hay nada que nosotros podamos merecer. Otra cualidad que tenía María es que estaba dispuesta a ser utilizada por Dios. Ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Mire, ella hubiera podido decir: oye, Ángel, gracias, qué lindo, pero no quiero. O sea, usted se puede poner a pensar lo difícil que iba a ser para ella que la entendieran y le creyeran lo que ella estaba a punto de experimentar. No iba a ser para ella fácil contarle a José, contarle a sus padres lo que había pasado.
Ella pudo haber presentado excusas como nosotros muchas veces le presentamos a Dios. Señor, pero mira qué pobre que soy. Señor, pero mira, no tengo educación. Señor, pero mira, soy demasiado joven. Pero ¿sabe una cosa? María no tuvo excusas. María tenía una actitud de sumisión total a la voluntad de Dios. Es fácil decirlo cuando todo está bien. Señor, haz tu voluntad. Pero ¿sabe una cosa? Cuando uno le pone la vida en las manos al Señor y el Señor empieza a usarle o le llama para usarle, ahí es donde empiezan los pretextos. Ahí es donde empiezan las excusas. Ahí es donde uno dice, Señor, bromita nomás era. Yo me acuerdo clarito, en abril del 1991, estoy hablándole del siglo pasado, yo le dije a Dios, aquí está mi vida. Pero ¿sabe una cosa? Me acuerdo clarito cuando dejé la casa de mis padres, como dice la Biblia, y vi la calle donde vivía y vi mi país por última vez, y lloré y lloraba aquí también. ¿Sabe por qué? Porque un día le dije, Dios, aquí está mi vida. Y no es fácil. Cuando Dios le dice, a ver, ven para acá, quiero usarte. Es difícil. O cuando Dios agarra a uno de sus hijos y dice, quiero usar a tu hijo y me lo voy a llevar. Me lo voy a llevar a otro lugar. No es fácil. Entonces María dice, Señor, aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Entonces el reto para nosotros es, hoy, ¿hemos entregado nuestra vida a Dios? ¿O Dios es solamente un Dios bombero al que acudimos cuando son tiempos de necesidad, cuando estoy en crisis, cuando no tengo plata, cuando estoy enfermo? Cuando todo me va mal, entonces busquemos a Dios. Pero cuando pasa la crisis, todo se calma, entonces me olvido del Señor. ¿Qué tipos de entrega podemos hacer? No vamos a hacer como María. Dios no nos está llamando hoy al llamado que le hizo María, pero Dios nos está haciendo dos tipos de llamado. El primero, si usted nunca en su vida ha escuchado tal vez la verdadera historia de la Navidad y dice, a ver, ¿qué es la Navidad? La Navidad es que Dios envió a su Hijo al mundo. ¿Pero para qué lo mandó? Lo envió para que muriera en lugar mío y en lugar suyo por nuestros pecados. Hace un rato decíamos, todo bebé nace en pecado, por eso Jesús no podía nacer de padre y madre, porque los papás les transmitimos la naturaleza. Perdón, hermana, el nombre de su bebé. Josué. Le voy a tomar ejemplo porque lo tenemos a la vista, el bebé. La Biblia dice que todos hemos nacido pecadores. Desde el vientre de la mamá, desde chiquititos, somos pecadores. Y necesitamos un Salvador. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Qué es la muerte? Es la separación de Dios. Entonces, ¿qué vino a hacer Jesús? Él vino a morir. Él vino a entregar su vida para que usted y yo no tengamos que pagar el precio. Y eso celebramos cada Semana Santa. Jesús murió, pero también resucitó. Y hoy está dando vida. Y esa es la Navidad. Ese es el mejor regalo de Navidad que Dios pudo habernos dado. Ahora, ¿ha hecho usted este tipo de entrega a Dios? En donde le ha dicho, Señor, yo te entrego mi vida, quiero creer en Jesús como mi Salvador, quiero pedirte perdón de mis pecados, quiero estar segura que el día que me muera, voy a ir contigo. Porque a veces no tenemos esa certeza. A veces decimos, bueno, cuando me muera ya hemos de ver. O el último día de vida que tenga, ahí me he de convertir. Y ¿sabe qué? A veces no tenemos esa oportunidad. O tal vez usted dice, no, yo ya le entregué mi vida a Cristo hace mucho tiempo. Pero hay otro tipo de entrega, dice Romanos. Hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. En muchas iglesias se usa el plato de las ofrendas. Acá tenemos, hija, alcánceme ese bolsito, por favor. Acá tenemos este bolsito, ¿no es cierto?, para las ofrendas. Y cuando pasan el plato de las ofrendas, muchas gracias,
nosotros ponemos algo representativo ahí, ¿verdad?, de lo que Dios nos ha provisto. Pero el Señor dice, ¿sabes qué? Yo quiero pasar el plato de la ofrenda y quiero que te pongas tú. Y quiero que te sientes tú. Dice, les ruego por las misericordias de Dios que se presenten a Dios como sacrificio vivo, como ofrenda a Él. Hemos realizado ese tipo de entrega nosotros. Mira María, he aquí la sierva del Señor, que se haga conmigo conforme a tu palabra. María entonces era bendita entre las mujeres, era dispuesta a ser utilizada por Dios, era humilde. Mire, ella vivía en Nazaret, no tenía una familia importante o rica, no tenía un apellido, ¿cómo se dice? Rimbombante, ¿no? Rimbombante, aristocrático, gracias hermano. Pero era humilde. Cuando el ángel le dijo, salve muy favorecida, ella se turbó, ella se asustó, porque ella no sabía lo que estaba pasando. Es importante aprender muchas cosas acerca de María. Otra cosa que María tenía era fe. Fíjese que después del anuncio del ángel y de su visita a su prima, dice que ella elevó un canto. Tal vez usted lo conoce, es el Magnificat. ¿Y sabe qué dijo ella? Mi alma glorifica al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Por qué? Porque ella reconocía a Jesús, el hijo que yo llevo en mi vientre, es mi Salvador. ¿Quién puede decir eso sino alguien que reconoce que necesita un Salvador? Ella tenía fe, fe en Cristo, fe en su Hijo. Y podemos hablar muchas cosas acerca de María, de una fe en acción que ella tenía. Ella, no, aunque no entendía todo lo que el ángel estaba diciendo, ¿cómo voy a salir embarazada si no he tenido intimidad con un varón? Pero Señor, si tú lo dices, yo confío en ti. Cuando fueron las bodas de Caná y se les acabó el vino, María tenía fe que Jesús les podía ayudar. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz y estaba muriendo, le dolía, ya vamos a llegar a eso, le dolía, pero ella sabía que era por los pecados del humano. Y cuando Jesús ya resucitó y se fue al cielo, ella se quedó con los discípulos. Y ella se quedó ahí mismo perseverando en la fe que había manifestado. Y ahora yo le pregunto a usted esta mañana, ¿confía en Dios aún cuando no puede entender los propósitos que Él tiene? ¿Qué cosas está pasando ahora en su vida? Este mes, el mes pasado, los días que estamos transcurriendo. Tal vez ha estado pasando por pruebas. Yo sé que ha pasado, porque yo también he pasado, no solo usted. Hemos pasado por tiempos muy duros, muy difíciles. Pero ¿cómo está nuestra fe? Aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, aunque no entendamos lo que Él está realizando, obedecemos a Dios su voluntad aun cuando no siempre entendemos qué es lo que Él está haciendo, qué es la voluntad de Él. Entonces, hermana, María era una mujer estupenda, maravillosa. Y sabe que realizó algunos sacrificios, y esta parte es una de las que más me gusta, lo que ella sacrificó para este gran privilegio que Dios le dio. En primer lugar, dice que sacrificó su reputación. Mire, la reputación de alguien es bien importante. Y cómo duele cuando juegan con la reputación de uno. Porque la reputación de uno es como una almohada de plumas que usted sopla y se llevan las plumas y se vuelan y se van y van por muchos lados. Y después no se pueden recoger todas esas plumas. Pero uno siempre vive con la convicción, Dios me conoce, Dios sabe y Él es justo. Pero mire lo que le pasó a María. Nazaret era un pueblo pequeño. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de vivir en un pueblo pequeño o en un barrio pequeño, pero en un pueblo pequeño las cosas se saben así. Si usted se cayó de las gradas y la vino a traer una ambulancia, ya toda la colonia sabe, ¿verdad? Entonces le pregunto, en Nazaret, ¿quién le iba a creer a María que ella estaba esperando un niño sin haber estado con un hombre? Y
sabe una cosa, la ley judía prohibía esta situación. Le explico. María dice que estaba comprometida con José para casarse. ¿Alguien aquí está comprometido? Que me muestre el anillo. Nadie está comprometida. La hermana Sarón tiene. Los dos. Ya están los dos, ya. Ese anillo, ya. En aquel tiempo el compromiso, y es algo muy formal, era tan serio como si ya estuvieran casados, excepto que no han convivido. Entonces la Biblia dice que María estaba comprometida en matrimonio con José. Y si ella o él resultaban en alguna situación comprometedora, era como si hubieran cometido adulterio. Y a las mujeres, porque también la cultura era así allá, a las mujeres les apedreaban si eran sorprendidas habiendo cometido adulterio. Por eso aquella mujer adúltera, se acuerda que se la tiraron a los pies a Jesús y le dijeron: Señor, esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Entonces María corría el riesgo de que cuando la gente se enterara pensara que ella había cometido adulterio. Sin embargo, usted sabe que también el ángel se apareció a José y le advirtió que esto era obra de Dios. Por tanto, José la tomó como su esposa, se casaron. Pero ella tenía que confiar que Dios iba a protegerla y a proveer para ella. Ella estuvo dispuesta a sacrificar su reputación. ¿Qué van a decir si yo levanto la mano y digo que creo en Cristo? ¿Qué van a decir si me ven entrar a mí a una iglesia evangélica? ¿Qué van a decir si de ahora en adelante me ven los hijos leer la Biblia? ¿O me ven los vecinos salir de la casa con Biblia? La pregunta es, ¿cuánto es importante para usted su reputación? Otra cosa que sacrificó María fueron sus planes. Usted se ha de acordar el día que se casó. Si no tuvo una fiesta de bodas, por lo menos tuvo una comidita. ¿Se acuerda? Ella no tuvo una fiesta de bodas. Ella no tuvo una luna de miel. Ella no tuvo la oportunidad de arreglar el cuartito del bebé que venía, porque usted sabe cómo lo preparamos, ¿verdad? Le ponemos del color del niño que viene. Si viene varón le hacemos celeste, y si viene niña le hacemos rosado. Ella no tuvo esas oportunidades. Ella no pudo establecerse y decir a José: mira, alquilemos aquella casita y la decoramos bonita porque ese va a ser nuestro nidito. Ella no tuvo esas oportunidades. Durante los últimos días de su embarazo, ella tuvo que emprender un viaje largo, tedioso, cansado. ¿Se puede imaginar con 9 meses de embarazo montar un burro y salir a censarse? Sin embargo, ellos fueron obedientes porque sabían la profecía y porque obedecían a las leyes. Su primer hijo nació en un establo sucio, sin ninguna comodidad. Y María no tenía ahí cerca a su mamá ni a sus amigas para que la atendieran. A ella no le cuidó la dieta a su mamá, ni su tía, ni su amiga. Aún después del nacimiento de Jesús, ella no pudo disfrutar de un hogar tranquilo porque tuvo que salir huyendo para Egipto, porque Herodes los buscaba para matar al niño. O sea, usted puede ver el ejemplo que tenemos en María. Ella tiene mucho que enseñarnos. Y una cosa más que sacrificó fue a su hijo. ¿Cómo lo sacrificó? Poco a poco Jesús fue desprendiéndose. Cuando tenía 12 años, dice que fueron a Jerusalén, al templo, porque ya tenía 12 años y estaba facultado para llevar una ofrenda, pero en ese periodo se les perdió. Yo me ponía a pensar, ¿cómo pudo habérseles perdido? Pero me ponía a pensar, a veces cuando se organizan viajes, por ejemplo, organiza un viaje a la iglesia, y los papás van en un bus y los hijos van en otro, y de repente usted no encuentra dónde está su hijo porque ha de estar con los demás chicos de la iglesia. No sé, se les perdió en el camino, en el templo. Entonces, 3 días después regresan a buscarlo entre toda la gente, le había estado preguntando entre los familiares, y cuando lo encuentran, María, un poco malhumorada, un poco angustiada, un poco preocupada, normal creo yo, como una mamá normal, le dice: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Y él le dice: madre, en los negocios de mi papá, de mi Padre Celestial, me es menester estar. Y él empezó a marcar una distancia entre sus
padres terrenales, su mamá y su papá adoptivo y él. En las bodas de Caná usted vio, ella dice: Jesús, ¿puedes ayudarles con esto del vino? Y entonces Jesús le dice: mujer, mi hora no ha llegado. No le estaba faltando el respeto, solamente le estaba diciendo: mamá, ya no estoy sometido a tus órdenes, debo obedecer al Padre. Así somos las mamás, y a veces los hijos siguen creciendo y a veces se casan y las mamás todavía queremos ordenar, pero eso es lo que pasa aquí. Jesús le dice: momentito, no ha llegado mi hora. Cuando inició su ministerio público, dice que él empezó a visitar ciudades, aldeas, pueblos, y seguramente dejó el hogar paterno. Y cuando le presentaron, usted recuerda aquella profecía que le dijo Simeón a María cuando ellos fueron a presentar al niño. Le dijo: una espada traspasará tu misma alma. Esto se cumplió cuando María estaba al pie de la cruz. Creo que a ninguna de nosotras nos han dado una profecía de esa manera. Cuando tu hijo sea grande, una espada traspasará tu alma. No, o sea, María es una mujer muy fuerte, muy ejemplar, y dice que cuando Jesús estuvo en la cruz, usted sabe que el 11 se fueron, pero cerca de la cruz estuvo María, estuvo Juan, ¿se acuerda? Y las otras mujeres. Ahora, hermanas, ¿qué podemos aplicar sobre María? Podemos aprender muchas cosas acerca de ella. Hemos visto que podemos aprender sobre su sumisión y obediencia a Dios, sobre su fe, sobre su pureza. Hay muchas cosas que podemos aprender de María, pero ¿cómo debe ser nuestra actitud hacia ella? Debemos, en primer lugar, respetarle y seguir su buen ejemplo. Si usted quiere ser una buena mamá, preocuparse por sus hijos cuando son pequeños, preocuparse por sus hijos cuando son adolescentes, preocuparse por sus hijos aún en medio del sufrimiento, como fue cuando estaba en la cruz. Realmente somos las mamás las que más permanecemos al pie de la cama cuando ellos están enfermos. Sí, los papás nos colaboran, nos ayudan y todo, pero es primordialmente la mamá. ¿O le delegamos eso a otros? Ojalá no. En segundo lugar, debemos reconocer que ella era humana como nosotros. Ella cumplió una misión especial de dar a luz al Hijo de Dios, pero nunca vemos en la Biblia que nosotros no somos ordenados en ningún momento a rendirle adoración como si fuera co-diosa, co-redentora o que tenga algún grado de mediadora. Hay algunos versículos en la Biblia, por ejemplo, 1 Timoteo 2:5, que dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y me gustaría que lo repita conmigo, porque yo sé que se lo sabe. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie va a llegar al Padre sino a través de Jesús. Entonces, ¿quién es el camino? Solo Jesús. ¿Quién es el puente? Solo Jesús. ¿Quién es el redentor? Solo Jesús. ¿Y quién es el mediador? Solo Él. Y Hechos 4:12 les dicen los discípulos: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo Jesús. Entonces es importante, hermanas, que nosotros tengamos en mente, en primer lugar, podemos respetarle, seguir el buen ejemplo de ella, reconocer que era humana como nosotros. Vimos que aún ella misma reconoce su necesidad de salvación cuando ella dice: glorifica mi alma al Señor, mi Salvador. Y debemos enfocar la vista en Jesús. Por eso dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. El propósito en esta mañana ha sido que en esta Navidad recordemos, sí, glorificamos al Señor Jesucristo. Él vino a nacer, Él vino a convivir con nosotros.
Juan 1, 14 y 18 dice que Dios vino, que Jesucristo vino a tabernacular entre nosotros, vino a armar su tabernáculo, tomó un cuerpo humano y vino a vivir entre nosotros y nos vino a dar a conocer al Padre. Y claro, reconocemos que el vaso que Dios usó para que Él viniera y se hiciera un ser humano como nosotros es a su mamá María. Entonces en esta Navidad podemos decir: gracias, Señor, por el ejemplo de ella, gracias por todo lo que tiene que enseñarnos, pero, Señor, ayúdame a no desviar mi mirada de ti, porque no hay otro Dios, porque no hay otro Salvador, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos: Jesús. Le voy a invitar a cerrar sus ojos. Si usted tal vez nunca en su vida le ha dicho a Jesucristo que entre en su corazón, mire, yo no le voy a decir hoy pase al frente, ni le voy a decir levante la mano, es usted y Dios. Es su corazón y el conocimiento que Dios tiene de Él. Dios está viéndole ahorita mismo, allí donde usted está. Él sabe lo que le duele, Él sabe lo que le lastima, Él sabe lo que le hiere, Él sabe lo que le hace tropezar. Él conoce su familia, Él conoce su hogar, pero sobre todo Él sabe que usted ha pecado contra Él. Y hoy le está diciendo: hija, yo te amo. Te amo tanto que en una Navidad envié a mi Hijo Jesús. Y lo envié sí para enseñar, sí para predicar, pero sobre todo lo envié para dar su vida por ti. Si usted nunca en su vida le ha dicho, hoy puede decirle: Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador. Yo quiero tener mi nombre escrito en el libro de la vida y quiero estar segura que el día que me muera, me voy a ir al cielo, porque no tengo seguridad. Ore ahí donde usted está, dígaselo a Dios, Él la conoce, Él la está escuchando. No me lo tiene que decir a mí, yo no soy nadie. Hable con Dios. Señor, tú conoces el corazón de cada una de las que estamos acá. Sabes, Padre, quiénes ya son tus hijas, quiénes ya recibieron a Cristo, quiénes ya son salvas. Tú sabes, Señor, quiénes están escritas su nombre en el libro de la vida. Pero también sabes quiénes no, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esa palabra que hemos escuchado haga eco en nuestro corazón, Señor. Que el Evangelio, a través de la obra de tu Espíritu Santo, Señor, sea claro para alguna persona aquí que no te ha recibido. Te pido, Señor, que tú nos ayudes. Hay muchas cosas buenas que podemos imitar y que podemos reconocer en la vida de María. Sin duda alguna fue una mujer singular. Y te damos gracias por el ejemplo humano que ella nos dejó. Pero también reconocemos, Señor, que tu palabra nos manda a honrar a Jesús y a reconocer en Él el único mediador, el único Salvador. Te damos gracias, Señor, por la obra que Él hizo en la cruz para salvarnos. No la merecemos, Señor. Es un regalo que no merecemos, pero gracias por habernos salvado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.